Voy a casarlo y a poner su cabeza de trofeo en mi sala. Tú tocas a mi hijo y la cabeza que va a estar en mi despacho va a ser la tuya. Pero si ahora los tres la reconocen por separado, entonces tenemos una prueba muy válida contra ella. ¿Estás segura? Esa es la señora, estoy segura. Me pusiste una trampa, Diego. No, esto no debería estar pasando. Lucha, puerta, es ella. Abre la puerta. José Luis, por favor, no digas que nos lleve. Mi vida, no puedo hacer nada. ¿Cómo que mi hermana no aparece? Ya viste lo que hice con tu hija. Y ahora vas a ver lo que voy a hacer con tu hermana. Afuera le van a tomar sus huellas, una fotografía antes de subirla a la camioneta para ingresarle al penal. Camine, por favor. Paso por acá. Extienda sus brazos. Apellido y nombre. Vega, Romelia. Se va a desvestir y va a poner sus cosas en la bolsa. Tome sus cosas y vaya por su uniforme. Vístase. Soy como una gran ciudad, agitada y brutal. En mis arterias circula acero hirviendo letal. Si un hombre me ve al pasar y es difícil de evitar, yo lo volveré piedra de tanto llorar. Me convertí en maldición, perdí toda compasión. Cuando quebraron mis alas, mi inocencia murió. Cuando asesinan a un ángel, renace en fuego y en carne. ¿Sigue con el teléfono apagado? Eso es muy raro. Regina siempre está muy pendiente de su celular. Pues ojalá esté equivocada. Pero esto es cosa de Braulio. Pasé meses protegiéndola de él y ella se empeñó en andar sin guaruras. A lo mejor ese se sintió provocado por lo que dijo Regina en televisión. Pues ahora más que nunca tenemos que encontrarlo. Es León. Bueno, Ya se llevaron a Romelia al reclusorio. ¿pero pudiste sacarle algo de Braulio? No, todavía no. Pero estoy seguro que va a hablar. Es que no hay tiempo, León. Hay que buscar la manera de presionarla. Bueno, en eso estoy. Pero a ti te pasa algo. Es Regina. Está desaparecida. Yo creo que Braulio la tiene. Diego, tú no eres un criminal. De verdad vas a poder vivir con lo que me pase. Ya basta, Regina, por favor. Oh, por favor, tú, ayúdame a salir de aquí. No puedo. Van a saber que fui yo. Hay que inventar algo para distraer a los vigilantes. ¿Y después qué? ¿Qué le digo a Lucho? ¿Qué le digo a Braulio? ¿Cómo justifico que te escapaste? Van a saber que fue mi culpa. No, tú dices que no te diste cuenta. Y si te presionan, pues lo niegas hasta que te crean. Regina, si te dejo ir, vas a denunciarnos con la policía. Les vas a decir dónde está el galpón. No puedo hacer eso. Perdón. Te lo juro que no. En cuanto salga de aquí me voy a ir a Europa y nadie más va a saber de mí. Diego, por favor, estoy embarazada.
Solo dices eso para convencerme. Lo juro que no. Hazlo por mi hijo. Por favor. Yo podría... ¿Tú podrías qué? Diego. Entiendo. Ustedes estaban charlando, ¿no? Hablando de viejos tiempos. Le estaba pidiendo a Diego que me ayudara a hacer mi estancia aquí menos difícil. Bueno, ¿y tú qué es lo que quieres, ¿Una cama? ¿Un jacuzzi? No hace falta que te burles de ella. La neta, Regina, sitúate en tu realidad. ¿Tú qué ganas con todo esto? Nada. Ni siquiera fue mi idea traerte aquí. Aunque tu hermana y tú la vida diciendo que soy un arcoíris. Aunque les demostré que siempre quise a Isabela. Tu forma de demostrarlo es saliéndote con Braulio. No me dejaron otra opción. Ustedes me orillaron a esto. ¿Nos vamos, Diego? Tú y esta señorita no se vuelven a quedar solos. Ay, mija. Está raro que Regina no haya llegado. Ya es bien tarde. Te dijo que no iba a venir. Pues quién sabe, a lo mejor se largó de viaje. Me hubiera dicho y me iba con ella. ¿Alguien comió gallo hoy? No estoy de humor, ma, en serio. Ya me di cuenta. Estás azote y azote esas pobres teclas con una rabia. Ay, mija. Ayer estabas tan feliz de ver a tu novio. Adolfo no es mi novio, ¿eh? Ayer lo vi besándose con una doctora. Ay, no te des tan duro, mija. Adolfo te estaba tratando muy bien. Vos tú mismo me lo dijiste. Algo le tiene que haber pasado. No sé, a lo mejor miedo. Mira, los hombres cuando se aterran, se paralizan. Pues qué bonita manera de paralizarse, ¿no? En la boca de otra. No tengo suerte con los hombres, ma. Hombre en el que me fijo y va y se fija en otra. ¿Interrumpo? No, León. Qué bueno que llegaste. Eres el ejemplo perfecto que le trataba de explicar a mi mamá con manzanitas. Y cuéntanos cómo está Altagracia, ¿eh? Altagracia bien, pero Regina está desaparecida. ¿Qué? Vine a ver quién fue la persona que la vio por última vez. Necesito hablar con todo el mundo, con todas las mujeres, los guardias, con quien sea. Es urgente. No me gusta que estés tan cerca de Regina. Ni modo que no la escuche. Está asustada. No soy tan frío como para que me valga gorro todo lo que le está pasando. A ver, Diego, no es que te valga gorro. Yo sé que no. Pero esa señora no es... Te está manipulando. No mames, Lucho. ¿Tú crees que Regina está pensando en conspiraciones en este momento? Ella sabe perfectamente que Braulio la puede matar. En cualquier momento. Ese ya no es nuestro problema. Es nuestro problema. No es nuestro Es nuestro no es nuestro pedo. Y termina de meter las armas que ya va a salir al camión. Quiero ayudar a Regina a que se escape. ¿Qué? Diego, no mames. ¿Te das cuenta? Esa vieja te está lavando el coco. Y en el fondo, sé que tú también quieres eso.
Todo lo que hiciste fue porque Braulio te obligó a hacerlo. Cállate. ¿Qué quieres, que nos escuchen y nos maten? Lucho, ayúdame. Regina está embarazada. ¿Qué le dio que se ve como más tranquilo, doctor? Naloxona. Es un medicamento para eliminar la intoxicación por opioides, como la heroína. ¿Y cree que necesite llevarlo a un hospital? Usted le salvó la vida haciéndolo respirar. No necesita ir a un hospital, lo que necesita es descansar. Está bien. Yo lo voy a cuidar hasta que se reponga. Un adicto a la heroína no se cura solo. Necesita apoyo profesional. Y necesita conseguir naloxona, pero inyectable. Pues que eso no lo venden en cualquier lado. En las farmacias lo tienen, pero solo en pastillas. Y si en caso de emergencia, ¿cómo hacemos? ¿No se la va a poder tragar? Así es. Puedo conseguirle unas dosis autoinyectables en lo que interna a su muchacho. Pero podría tardarme hasta 2 días. Pues ni modo, haga lo que tenga que hacer. Muchas gracias por venir, doctor. Hasta luego. Pepe, acompáñalo. Ay, mi muchachito. Le conté a León lo de mi hermana, pero no confío en nadie más de la policía. Siempre hemos pensado que Braulio tiene algún informante en el Ministerio Público. Sí, por eso también tenemos que actuar por nuestra cuenta. Cisco, quiero que vayas a la casa de mi hermana y hables con todos los vecinos. Pregunta por ella y no te muevas de ahí por si Regina aparece. Sí, señora. Con permiso. Estrada, tú a los hospitales. Empieza por los que están cerca de la fundación. Nosotros vamos a buscar a Braulio. ¿Qué vamos a hacer, doña? Además de Romelia, hay otra persona que está en contacto con él. Felina. Averíguate si está en su casa y le vamos a caer de sorpresa. Claro que sí, doña. Rapidito, rapidito. ¡Ey, fórmate, idiota! Tranquilas, ahí vienen por ustedes. Quiero que hagan una fila. Atrasito, sí, atrás. ¡Ey! Formadas. Rapidito, una fila. Rapidito, ¿eh? Rapidito, es para hoy. Mírame esto. Tiene más fuerza un purgado que vos. Toma. Un poquito, aunque sea así. A ver, hazlas. Hágale. No me la botes, sales, hombre. Mamá, yo estoy bien. Ahora lo que necesito es dormir, sí. Mamá. ¿Qué es? A ver, te limpio ese hocico que te Patrona. todos. ¿Encontraste el medicamento? Sí, pero efectivamente, como dijo el doc, no había más que pastillas. JP, yo tengo un aerosol. Lo dejé en tu casa, mamá. ¿Y por qué tienes ese medicamento? ¿Ya te había pasado esto antes? No quiero hablar de eso más, sí. No me siento muy bien. ¿Desde hace cuánto te metes eso? Yo nunca te vi marcas en los brazos. Hace unos meses, pero ahora no quiero hablar, sí, de verdad. Necesito el medicamento, mamá. ¿Dónde la guardaste? En el closet, en el cuarto de tu casa. Sino que se me olvidó con este bororó de la avenida del Spa y eso. Lo dejé. Está bien, tranquilo. Ya quédate tranquilo. Trata de descansar, mi amor. Necesito que te quedes con él y lo cuides hasta que yo regrese. Patrona, es mejor que yo vaya. No. Yo tengo que salir del spa. Estoy segura que me están vigilando y se les va a hacer muy raro que yo no saliera en tanto rato. Te lo encargo, Yupi.
Por eso es muy importante que si alguno de ustedes vio a Regina o habló con ella o sabe de ella, que nos dé toda la información. Yo la vi, agente. Y yo. Estábamos las dos juntas, veníamos saliendo de la escuela. Ah, pues si fue saliendo de la escuela, fue en la calle, no fue aquí. Bueno, pero más o menos a qué distancia de la fundación estaban. Por la calle Madero, casi esquina con... Ella siempre estaciona su coche por allá. Y estaba con el güerito que trabajaba aquí, el licenciado. Diego. Bueno, necesito, por favor, que me den todos los detalles. La hora aproximada que lo vieron, si estaban peleando o platicando. ¿Sí están seguras de que era él? Sí.